Muy buenas nakamas, soy Firekenofire y vamos a leer el capítulo 1121 de One Piece. No sé más que el título y parece ser que hay gente que está flipando bastante. Tengo muy poco tiempo para leerlo, así que vamos directamente a ello. Tenemos la portada que sale de Luffy en el centro y el nuevo color spread, de los cuales hablaremos ya en otro momento. Vamos directamente al capítulo. El capítulo empieza de golpe, o sea, lo que viene siendo el título para después. El flujo de las eras. La batalla está alcanzando el clímax. Es que ya se está acabando, es que ya no queda nada, ya no queda absolutamente nada. No permitan que huyan, disparen. Están cubiertas de veneno. Sus patas están cubiertas de veneno, lo voy al revés. No dejen que los toquen. ¡Wow! Estamos haciendo lo mejor que podemos. Sus ataques son muy fuertes. ¿Vale? Bonnie vuelve a ver a Funanika. Incluso ahora intentas detenerla. ¡Maldito! Ahí va Bonnie. Luffy se como que me sorprende. Ahora le ha pegado a Luffy. Voy a imaginar que Bonnie va a hacer lo mismo. Está sorprendido Saturn porque le va a pegar a Luffy. Le pega en toda la pierna. A la pata más bien. Y Bonnie va a hacer lo mismo. Salta, se pone en posición. Bonnie, sé. Muy bien, Bonnie, te lo dejaré a ti. Te lo dejaré a ti, ¿sabes? En plan, tú puedes, venga, claro que sí. Es un Gorosei. El mensaje de Vegapunk sigue porque es que, ya lo dije otro día, solo hay tres cosas infinitas en el mundo. La estupidez humana, el universo y el mensaje de Vegapunk. A ver qué dice ahora. El día en que se ha revelado todo lo que sucedió durante el siglo vacío, tarde o temprano llegará. ¿Qué hype mete el puñetero Vegapunk? También esto deja claro que todo el mundo va a saber la verdad. No va a ser algo que solo unos pocos sepan. Todo el mundo va a terminar sabiendo la verdad al final de la historia. Se dice que la causa de que los continentes se hundieran fue por las armas utilizadas por el hombre, lo que provocó tal catástrofe. Pero vamos a decir a Hoshi y Vivi, que son... yo creo que ya queda más que claro que Vivi tiene alguna relación con al menos un arma ancestral, después de ver que salen aquí estas dos cuando hablan de esto. Solo nos falta Momonosuke. ¡Ojo! Es que pía. La verdad es que sus artefactos todavía existen en nuestros días. No obstante, la fatídica historia parecía obstinada en que desaparecieran todos los descendientes de razas extrañas. Voy aquí de Kuma, ¿eh? ¿Eres de la tribu Bucaner? ¿Podría decirme cuál es la diferencia entre mi sangre y la de los humanos? Vale, tenemos aquí una situación con Marco también. Bueno, aquí todas las razas que... Vamos a ver, yo estoy viendo claro que es la raza Bucaner, la de los Lunaria y posiblemente también los Tres Ojos. Hace mucho tiempo, sobre el continente rojo, existió un reino de dioses. Eso es todo lo que está recordando Marco, esto no es el mensaje de Vegapunk. ¿Alguien de la tribu Lunarian? Si informamos al gobierno sobre esto, ganaríamos 100 millones de berries. Miren eso, esa niña tiene 3 ojos. Vale, esos son la gente de diferentes razas escuchando el mensaje y recordando pues cada uno en su pasado, ¿no? Sobre su raza específica. ¡Es Nika! Si alguien tiene que acabar contigo, esa soy yo. Solo eres una mala imitación de ese mono. Mira, nunca mejor dicho del mono. ¡Ni te atrevas! Vale, empieza a pegar Luffy. Creo que abajo viene doble, parece. Empieza a dejar un montón de patadas al principio Saturn, o sea, al final no se la ha dejado solo a ella. Sí. Vale, Bonnie está súper cabreada. Creo que viene doble. Voy a hacer un poco de zoom. Cuidado, solo a ver un lado. Tú solo puedes vivir y morir, como un esclavo. Así lo ha decidido la historia. Como Kuma no puede ser el que más recuerde el tema, aunque ya vimos arriba que estaba recordando lo de preguntando a Vegapunk por su sangre, es Bonnie quien, habiendo visto sus recuerdos, lo recuerda ahora, nunca mejor dicho. ¿Cómo pudiste hacerle eso a mi padre? Creo que toca arriba, ¿no? Sí, también hiciste sufrir a mamá. Así como lo hice contigo, también experimenté con tu madre. Es una blasfemia llamar dioses a la gente como vosotros. ¡Bonnie! No, perdón, no es un Bonnie de preocupado, es Bonnie la madre. Bonnie, dile hola a mami. Y se acuerda de su madre, pero no de su cara. Pero Dios sí existe. Él vendrá a salvarte. Eso es lo que le decían a Bonnie. Los superhéroes existen. Hay Bonnie llorando. Hay más después de esto, sí, vale más. Deseaba tanto que nos viésemos juntos los tres. Creía que si me quedaba sola moriría. Pero elegí vivir. Lo hice por ellos. Gracias por haber nacido. Muchas gracias, Bonnie. Has sido una bendición para nosotros. Kaiho, no. No son más que molestos insectos. Ahí va a pegar los dos un pitazo a la vez. Me encanta. Mi Bonnie ya tiene hasta la mano hinchada tipo el Gear. Y me parece a mí que Luffy es como gigantesco. Me da esa sensación, ¿no? Que Luffy se ha hecho pero gigantísimo. En comparación con hay algún dibujo un poco raro dibujado, arriba. Eso hay que decirlo porque ese está muy bien dibujado. Vale, Water 7. Seguimos sin mirar a este lado. Si algo llegara a ocurrir, esto es el mensaje de Vegapunk. Quiero que todos intenten ponerse a salvo. Suceda lo que suceda, vemos a Caesar y Judge peleándose, que estaban en el barco que quería matar a Vegapunk. Creo en la sabiduría de la gente. Pues yo no. Creo en la ciencia.
Han pasado 25 años desde que murió Roger. Han transcurrido 2 años desde la muerte de Shirohige. La caída de tales leyendas solo indica el inicio de una nueva era. Nika Punch. Esto siguiendo el mensaje de antes de Bonnie. Vemos a Luffy que está detrás, haciendo un Gatoring, un plan enorme, y luego está Bonnie metiendo ahí como un Gear Third con una especie de haki, ¿no? Me encanta. Me encanta. ¿Vale? Le han agujereado. Imaginaros que no se regenera, o sea, acaban de balear. Acaban de balear al pobre Saturn. A ver, pobre. Justo ahora. O sea, es decir, lo último que dijo Vegapunk fue: es el inicio de una nueva era justo ahora. ¿Vale? Saturn se va para afuera. Existen personas que no pueden ser reprimidas aunque lo intenten. Esto es como lo que decía antes de que había gente que no puede ser detenida, que yo estaba pensando en el Gorosei, que iba a ir a por él, pero en este caso no, lo estaba diciendo en cuanto a Luffy y demás. Genial, dicen ahí Dory Brogy. ¡Guau! Está llorando. La diferencia, entre el Nika de verdad y el que no. Bonnie llorando y Luffy riéndose. ¡Ya! Lo mandamos a volar lejos, Bonnie. Lo has hecho muy bien. Y vemos a Kuma con una especie de sonrisa. Kuma sigue vivo, aunque igual muere aquí, pero sigue vivo todavía. ¡Mira eso! ¿Ese no es tu barco? ¡El Sunny Go! Está cayendo el Sunny del cielo todavía. ¡Ayúdenos a amenizar o de lo contrario podríamos morir! Ellos son quienes... Ahí se prepara Zoro. Igual hace un corte... Como dije que iba a hacer para no caer él si saltaba de la nube solo. Que iba a hacer un corte para no caer fuerte. Igual hace lo mismo ahora. Ellos son quienes... están más cerca que nadie de la verdad. De hecho, es probable que Roger lo haya tenido todo planeado. Es que esto es lo que se decía, que Roger planeó la nueva era pirata, que había gente que todavía lo dudaba, incluso dentro del propio One Piece, cuando que se lo preguntaron, creo que a Rayleigh, y Rayleigh dijo, bueno, no sé, tal, no sé cuánto. Es posible que no estuviera del todo seguro Rayleigh, pero vamos, estaba cantadísimo que Roger lo sabía del futuro, sabían lo de los 20 años, sabían todo. Entonces Roger sí, seguro, hizo todo esto a sabiendas. A menos a sabiendas de la mayoría. Igual no de todo, pero sí de la mayoría. Antes de bajar pensé que era Ace. O sea, para que veáis, según vi así la frente dijese 6. Mi tesoro, si lo quieren pueden tenerlo. Salgan a buscarlo. Dejé todo lo que poseo en ese lugar. Rei-san, te vas a resfriar. Está durmiendo aquí Rayleigh. Genial, Vegapunk, al fin estás contando algo interesante. Los piratas quieren el tesoro, obviamente. No obstante, no es seguro que aquel que desea Joy Boy encuentre eso. ¿Cómo? No obstante, no es seguro que aquel que desea Joy Boy encuentre eso. Es decir, que puede que alguien que no sea Joy Boy encuentre One Piece. ¿Todavía no regresa al Comodoro y los demás? No puedo esperar por ir a buscarlo. Escondite del Yonko Kurohige, la isla de los piratas Hachinosu. Ya has bebido demasiado, Kashira. Cállate, no he bebido nada. Barco del Yonko Akagami, el Red Force Go. Es decir, tenemos a Kurohige que todavía no ha llegado a la isla y Shanks que está en su barco bebiendo con el borracho. Me encanta. Después de reventar aquí, te dijo a beber. Y se está emborrachando igual que Rayleigh, cuidado. Que no, él no sabe lo mismo, él no estuvo allí, pero igual algo sí sabe, algo más que no sabemos. Presidente Buggy, vale, los 3 Yonkos, aparte de Luffy. Presidente Buggy, no nos equivocamos con usted, siempre acaba superando nuestras expectativas. Es increíble que sea una persona tan importante. Sus ambiciones no tienen límites. Escondite de Yonko Buggy, la isla de Karaibari. No debemos quedarnos de brazos cruzados, tenemos que encontrarlo primero. Si nos movemos a buscarlo, ¿quién protegerá a los civiles? Deja de decir tonterías. Cuartel General de la Marina, Marineford. Ya no hay forma de que esto sea detenido. Aquel que lo encuentre tendrá el destino del mundo en sus manos. Esto para mí es un foreshadow de que lo va a coger Kurohige o alguien que no sea Luffy antes y se va a liar. Y al final lo tendrá Luffy, pero para mí es un foreshadow de ahí. Vamos, casi seguro. Ahí están los Yonko. ¿Acaba aquí? Acaba aquí. O sea, cuando pregunto y bajo, lo que hago es bajar un poquito viendo de reojo si abajo más página o no veo nada más. O sea, Shanks, aquí está feliz, no sé si es una imagen actual, porque supuestamente está borracho. Luffy riéndose, sí que puede ser una imagen actual. Kurohige riéndose también puede ser actual. Y Buggy, que está pues en plan, ya no sé ni qué hacer, que también puede ser actual. Eso dependerá de quién sea el que consiga el One Piece. La vemos aquí a Sakazuki, Dragon, alguien con una espada que podría ser, iba a decir Garlin, pero la barbilla no es igual, así que voy a poner 2 opciones. O es Shanks, ¿vale? O es Shanks, que lo de arriba simplemente es una imagen suya y ya está, y abajo es él en tiempo real. O es un hermano suyo que tenga por Mary Joyce, no tiene por qué ser aquel hermano gemelo que la gente dice, o aquel hermano gemelo que gente dice que fue el que habló con el Gorosei, ¿no? Yo no creo que sea un hermano gemelo como tal.
podría ser un hermano sin más, porque sabemos que, oye, si es realmente hijo de alguien de Rubitos, porque va a tener más hijos. Y luego vemos aquí a Imu, que está también reaccionando a esto. Vemos otra vez solo un ojo y un cacho de algo. Me gusta cómo está, parece una montaña o un tronco de árbol, así según se ve. Vemos aquí a Kobe, a Kuzan. Vale, vemos aquí a Garlin, obviamente Garlin no era el otro. Y vemos a Sabo. Los más grandes competirán por alcanzar la supremacía. No hay capítulo la próxima semana. Otra vez parón. Ha habido 2 seguidos solo. Cuidado, cuidado. ¿Quién puede ser este que se parece a Shanks? Cuidadito. Buah, Cuidado con este capítulo. Cuidado con el capítulo. Voy a hacer una pasada rápida de arriba a abajo. Ya os digo, tengo muy poco tiempo para comentar, así que rapidísimo. Como ya comenté, efectivamente ha pasado que Bonnie ha vuelto a tener el Gear Feed. Eso lo comenté en el vídeo de predicciones de este capítulo, así que una cosa que hemos aceptado más. Bien. Últimamente, siendo las fumadas más grandes, vamos bien aceptando, la verdad. Vemos como al final entre los dos pegan a Saturn. Se vuelve loca Bonnie para pegarle y luego vemos cómo le revientan. Pero antes de esto vemos que salen las armas ancestrales y mucho cuidado que nos ponen juntas así a Hoshi y a Vivi, lo cual sí que me da muchísimas vibes de que Vivi ya 100% casi confirmado tiene que tener cierta relación. O sea, no puede ponerlo así y después de tantos años especulando sobre si eso no es, no pueden ponerlo así, no pueden. O sea que por narices Vivi algo de conexión tiene que tener si no es que realmente ella es un arma ancestral. Podríamos pensar, como mucha gente decía, Plutón, ya que Plutón tuvo mucha importancia en Arabasta, pero está el tema de Momo que tiene Plutón allí en Wano. Podría ser simplemente que Plutón está allí y que Vivi está conectada a Plutón, o simplemente que Vivi tiene que ser Urano y estaría todo listo. Por fin vemos a gente de la Isla del Cielo, la verdad hacía tiempo que no les veíamos y están bastante bien. Y una cosa que yo no me había fijado es que antes de ver lo que es el templo, ¿no? Donde está la Isla del Cielo, vemos una especie como de la Isla de Celejos, pero parece un triángulo. A mí esto me recuerda muchísimo a lo que vimos del arma ancestral Urano, supuestamente, ¿no? De ese arma que destruyó Lulusia. Ojito, que igual lo está jugando con nosotros, ¿eh? Vemos a un lado a Shirahoshi y a otro lado vemos a Vivi y a lo mejor aquí hacen lo mismo, son 2 zonas diferentes. Vemos a un lado una cosa que sería ese arma y al otro lado estamos viendo lo que es la Isla del Cielo. Cuidadito con eso. Vemos aquí como todos recuerdan su pasado, que me parece maravilloso, o sea... Vemos como Kuma parece que sigue teniendo algo de su mente, ¿no? De su consciencia para recordar lo que habló con Vegapunk. Aquí vemos lo que decía de antes, cuando los gigantes ven a Bonnie y dicen que es Nika, empiezan a pegarle a saco. Luffy consigue evitar que peguen a Bonnie porque sabe que Bonnie no es tan fuerte como para aguantar el golpe. Otra vez aquí ya más recuerdos, Bonnie recordando los recuerdos de su padre, ¿no? Y teniendo alguno suyo propio de su madre cuando era bebé. Y entonces realmente ya se cabrea del todo y revientan a Saturn, ella con una especie de puño Gear Z con Haki y Luffy en como tamaño gigantesco los 2 puños de Haki haciendo un Gatoringu. El ataque de Bonnie me gusta que se llama Taiho no Nika Punch, es decir, puño de liberación de Nika. Vemos cómo le revientan, le hacen agujeros, literalmente le hacen agujeros. Si no se regenera, lo han matado, obviamente se regenera. También vemos aquí la gente, esto es increíble, todo el mundo, vemos Water 7, vemos a Caesar y a Judge, que nadie sabe dónde están. Sigo pensando que estaban de camino a Egghead, porque querían acabar con Vegapunk, que estaban en contra de Vegapunk los dos, así que igual estaban de camino a Egghead. Ojalá, sería muy divertido. Y volvemos aquí a lo que es la isla, que ahora que lo pienso no había caído en esto. No había yo caído en esto, que estaban aquí Gorosei contra el robot. Parece ser que le han metido un puñetazo y está volando, por eso hay interferencias en esa parte justa. O sea, le han metido un tortazo y Emmet está volando, literalmente volando. Y voló Emmet, y voló. Luego vemos ya aquí, pues lo que dije antes, ¿no? Saturn totalmente destrozado, yéndose hacia el agua. Habrá que ver en el próximo capítulo si cae al agua, rebota, si lo llevan, lo transportan, ¿qué pasa con él? O si simplemente se desinvoca y ya está. Vemos a los gigantes súper felices. La que dije antes, la diferencia, el contraste entre Nika y no Nika, llorando y riendo. Vemos a Bonnie, o sea, vemos a Kuma sonriendo, eso es maravilloso, maravillosísimo. Los Mugiwara siguen cayendo, que yo... Ya me parecía increíble que no caíse en el capítulo anterior, pero que sigan sin llegar al agua en este capítulo. Aparte de decir que ha sido todo súper rápido, súper instantáneo, este capítulo ha sido un momento, o sea, realmente este capítulo que han sido 3 segundos, 10 segundos, como mucho, no más. Es increíble. Vemos aquí ya como deja claro que quien encuentre el One Piece va a ser quien cuidado, y como Roger muy probablemente tenga todo planeado desde el principio, y me gusta pensar que estas palabras de Roger que se repiten, que es del capítulo 1, sí que pueden tener doble significado y que a lo mejor aquí Oda lo ha puesto con ese doble significado, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar a que pues realmente lleguemos a aprender la obra para saberlo. Me gusta ver que tanto Riley como Shanks están bastante borrachos, aunque por lo visto diría que Riley bastante más, porque está dormido. Los piratas de Hachinosu están queriendo ya ir a por el tesoro. Shanks está en el barco borracho. Sabemos que después de ir a por Kid
iba a otro sitio porque estaban en Elbaf de paso. Yo tengo la teoría, que seguramente lo voy a intentar sacar esta semana ya que no hay capítulo, de que Shanks va a ir a Egghead. Sé que es una locura, pero podría ser que vaya a Egghead. Ya diré qué motivos tengo cuando lo suba. No sé si en las predicciones o si en teoría, pero ahí lo tendréis. Vemos también como los de Buggy están flipando con él, como siempre, se creen que él lo tiene todo planeado. Los marines quieren ir a por el One Piece para poder quedárselo ellos y quitar el problema, pero obviamente si van, ¿quién defiende el mundo? Ahí la verdad que están un poco flipados. Y ya dice Vegapunk que no hay forma de detener todo esto y que aquel que encuentre One Piece tendrá el destino del mundo en sus manos. Como digo, para mí esto es un forzado, por así decir, a que lo más seguro es que alguien que no sea Luffy va a encontrar primero One Piece, ya sea Kurohige, ya sea Shanks o incluso Buggy. Buggy no creo, yo creo que Buggy será el que acabe siendo el rey del mundo. Posiblemente sí que hasta llegue a ser rey pirata, pero no llega a encontrar el One Piece primero, o lo encuentre junto con Luffy o quien sea que vaya antes que él. Y podría ser o bien Kurohige o bien Shanks. Si es Kurohige, tendrían una pelea por el One Piece después de que lo tenga Kurohige, o si no, podría ser Shanks que lo tenga y que entonces ahí así que se enfrenta a Luffy, pero no a modo de enemigo, sino a modo de rival, para ver si él realmente puede merecer, ¿no? Si realmente él es el gran pirata que tiene que convertirse para conseguir el One Piece. Y posiblemente ahí sea el momento del reencuentro de los dos. Cuando dijo Shanks, devuélvemelo cuando seas un gran pirata, en realidad se estaría refiriendo a devuélvemelo cuando seas como Roger, cuando hayas llegado a Laugh Tale y tengas el tesoro final. Lo cual será muy guay. Y también vemos al final las reacciones de los, flipando de, para mí, los que son los más importantes de todo esto, ¿no? Vemos lo que son los Yonko, que no sé si es reacción en directo, ¿no? Creo que sí, por Luffy y Buggy, así que cuidado. Y me gusta ver cómo Sakazuki está, como siempre, cabreadísimo. Cómo Kuzan está ahí como escuchando, que para mí sigo pensando que Kuzan sigue en la marina infiltrado. Vemos a Dragon, como siempre, sin decir nada. También vemos a Imu, que me gusta cómo está, parece una especie como de montaña o de árbol raro. Es la imagen, obviamente, no digo que lo sea él, pero me gusta cómo está cortado, ¿no? Y además muchas veces se le corta un ojo, eso me gusta bastante de que hace Oda, por algún motivo lo hace. Me salta un personaje, también vemos a Kobe, vemos a Sabo y vemos también a Garling, que para mí Garling lo más probable es que sí que sea el padre de Shanks. Y muy probable que el que está debajo de Dragon sea el hermano de Shanks. Y con esto termina el capítulo 1121 de One Piece. Espero que os haya gustado mi reacción. Dejadme en comentarios si me he saltado alguna cosa, si he entendido algo mal o si tenéis alguna idea de qué puede pasar en el futuro. La verdad que tengo muchísimas ganas de ver qué pasa. Y como os dije, tenía muy poco tiempo para hacer esta reacción, así que me tengo que ir ya de ya. Muchas gracias por verme, suscribiros al canal, dejadme un buen like y nos vemos muy pronto. Adiós.